Hola, buenas. En este vídeo os voy a explicar el significado conceptual y gráfico de la función valor absoluto. En primer lugar, ¿cuál sería el significado conceptual de una función valor absoluto? Pues si lo resumimos mucho, sería una función en la que todas las imágenes van a ser positivas. ¿Por qué motivo? Porque si en la función original, en la función a la que le estamos calculando el valor absoluto, las imágenes, hubiera alguna imagen que fuera negativa, la vamos a convertir en positiva haciéndole su opuesto. Y si la imagen ya de por sí fuera positiva, pues la vamos a dejar así. Se va a entender mucho más gráficamente, o eso creo. Entonces, he traído aquí una serie de ejemplos de funciones elementales o transformaciones de ellas, trasladándolas, por ejemplo, algunas de ellas, de funciones elementales, para que veáis cómo, una vez que tenemos la función f ya dibujada, cómo se calcularía su valor absoluto. En la práctica, vosotros primero vais a tener que dibujar estas funciones, que yo ya os doy dibujadas. Os van a dar la fórmula, la vais a tener que dibujar siguiendo los pasos dependiendo del tipo que sea, y una vez que ya la tuvierais dibujada, llegaríais al punto desde donde yo voy a empezar, que es ya tenemos las funciones, sus gráficas, y os voy a decir cómo calcularíamos la función valor absoluto de cada una de estas gráficas. Entonces, el primer ejemplo es una función lineal, pasa por el 0, 0, es una recta. Entonces, se ve que los valores que tienen imagen negativa son los que están del x igual a 0 para atrás, es decir, este trocito de la recta. Y lo que tenemos que hacer es hacer una simetría de eje x y subirlo hacia arriba del eje x para que las imágenes pasen de ser negativas a ser positivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo aquí cogería este punto que está en el 2 menos 1 y lo pasaría está en el menos 2, perdón, en el menos 2 menos 1 y lo pasaría al menos 2, 1, lo pasaría ahí. Haría una simetría con ese punto y ya subiría aquí la parte de la recta. Esta parte de la recta la voy a señalar con boli para que lo veáis mejor. Esta parte de la recta, que era la que tenía imágenes negativas, estaba por debajo del eje X, ya la he subido por encima del eje X mediante una simetría de eje X. Y ahora voy a señalar entera la función valor absoluto, que sería este trozo que ya tenía imagen positiva, más este, que es al que le he hecho la simetría. Y esos dos trozos unidos serían la función valor absoluto de f. En el segundo ejemplo, que es una parábola, el trozo que tiene imagen negativa sería, lo señalo con boli, sería este trocito de aquí, es el que tiene imagen negativa. Entonces ese trocito es el que tengo que subir por encima del eje X y lo voy a hacer utilizando este punto de aquí, que es el 0 menos 2, pues lo voy a pasar al 0, 2. Y entonces ese trocito de curva, al subirlo por encima del eje X, me quedará así. Y si lo uno con los otros dos trozos que ya tenían imagen positiva, me queda esa especie de W, que es la función valor absoluto de f. Aquí tenemos otra parábola, pero esta vez va hacia abajo. Entonces, en este caso, ocurre al contrario que en el anterior. Los trozos que tienen imagen negativa son este trocito de aquí hasta llegar al 0 y este trocito de aquí del 2 en adelante. Entonces, esos son los dos trozos que voy a tener que subir por encima del eje X mediante una simetría de eje X para que pasen de tener imágenes negativas a imágenes positivas. Y voy a utilizar como guía este puntito, que es el menos 1, menos 2, y lo voy a pasar al menos 1, 2 aquí. Y este puntito que es el 1, 2, 3, menos 2, que lo voy a pasar al 3, 2. Y ya con esos dos puntos, este trozo lo subo aquí y este trozo de aquí lo subo aquí, teniendo en cuenta que es curvo, ¿vale? Me ha salido un poco regular. Lo uno con el trozo de parábola que ya tenía imagen positiva y me vuelve a quedar una especie de W, que es el valor absoluto de f. Si veis, ya sea la parábola hacia arriba o hacia abajo, el valor absoluto de la parábola siempre me va a quedar esa especie de W, curva. El siguiente ejemplo es una función radical, cuyo dominio va de menos 1 a más infinito y el primer punto donde empieza es el menos 1 menos 1. Entonces, como el trozo de la función radical que está por debajo del eje X es solo este trocito de aquí, pues es el que yo voy a subir hacia arriba, teniendo como guía este punto, que es el menos 1 menos 1, y lo voy a pasar al menos 1, 1. Y lo voy a unir, pero curvo, ¿vale? Porque recordad que es una simetría. Si aquí era curvo, aquí también tiene que ser curvo. Entonces, este trocito más este, que continuaría porque es infinito, aquí no, aquí empieza justo ahí, pues sería
la función valor absoluto de f, de esa función radical. El siguiente ejemplo es una exponencial trasladada una unidad hacia abajo. Como veis, tiene su asíntota horizontal en el -1. Entonces, el trozo de la exponencial que está por debajo del eje X es este trocito de aquí, que es el que yo voy a subir hacia arriba. Voy a coger como guía este punto que es el -1, 0,5, -1 menos 0,5, y lo voy a subir al -1, 0,5, más o menos por aquí. Y este otro, que es el, ¿cuál era? El -2 menos 1/4, que lo voy a subir aquí al -2, o sea, perdón, menos 1/4 no, menos 1/8, bueno, si nos fijamos gráficamente, estaría aquí, ¿vale? Y esta asíntota, que estaba en el -1, ahora va a pasar a estar en el 1. También la subimos. Entonces, este trocito de aquí pasaría a ser así y se iría acercando a la asíntota. Y el otro trozo que ya tenía su imagen positiva, pues también. Y la unión de los dos, pues sería la función valor absoluto de f. El siguiente ejemplo es una función logarítmica que tiene su asíntota vertical en el x igual a 0, es decir, en el eje y. Entonces, como vemos, el trocito que está por debajo del eje x es este, que es al que le voy a tener que hacer la simetría. Voy a coger como guía este punto de aquí que pasaría aquí y este punto de aquí que pasaría más o menos aquí. Entonces, la curva esta de aquí abajo se vendría por aquí arriba también acercándose a la asíntota, la uniría con la que ya tenía por encima del eje y esa es la función valor absoluto de f. El siguiente ejemplo es una función racional o de proporcionalidad inversa que tiene su asíntota vertical en el x igual a -2 y su asíntota horizontal en el y igual a 0, es decir, en el eje x. Entonces, nos fijamos que el trozo que está por debajo del eje x es esta rama entera. Esta función racional va a tener la k negativa porque está en el segundo y en el cuarto cuadrante, pues esta rama entera de aquí es la que tenemos que hacerle una simetría de eje x. Entonces voy a trasladar, por ejemplo, este punto que quedaría aquí en el 2, 1, este punto de aquí que está en el 0, -2 que pasaría al 0, 2 y este punto de aquí que está en el -1, 1, 2, 3, en el -1, -4 que pasaría al 1, 4 aquí, ¿vale? Y al pasar toda esta rama entera a la simetría de eje x, igualmente se tiene que ir acercando a las asíntotas. Por ahí se va acercando a la asíntota y por aquí también se iría acercando a la asíntota, ¿vale? Esto continuaría por aquí y esta asíntota se iría acercando por aquí y esta por aquí. Y la rama que acabo de hacerle la simetría más esta otra de aquí, las dos ramas serían la función valor absoluto de f. La siguiente, que no sé si la reconocéis, es la función seno de x. La parte que tiene por debajo del eje x, es decir, con imágenes negativas, sería este trocito de aquí, este trocito de aquí, y así infinitamente. Habría infinitos trozos de curva que estarían por debajo del eje x, porque recordad que esta función es periódica, pero solamente lo voy a hacer con el trozo que se ve aquí. Entonces, este que está aquí en el -1 lo voy a pasar aquí al 1 y este trocito también lo voy a pasar ahora hacia arriba. Entonces me quedaría una cosa así, ¿vale? Si lo uno con los que ya estaban por encima del eje x, que ya tenían imagen positiva, pues me queda esta curva de aquí, que es el valor absoluto de f, que sería en este caso el valor absoluto del seno de x, ¿vale? Y el último ejemplo, que es una función definida a trozos, en el que el primer trozo llega hasta el 2 y es una función horizontal constante, que sería y igual a -2, pues la voy a subir al i igual a 2. O sea, este trocito de aquí lo voy a subir al i igual a 2, justo llegará hasta el 2. Ahí, ese trozo. Luego, este otro trozo, que es una recta, que pasa aquí por el 2 menos 2, este es el 2 menos 2, pues lo voy a subir aquí y entonces sería esta recta, haciéndole la simetría de eje x. Y por último, en el trozo de la parábola, que va desde el 4 hasta el más infinito, pues el trozo que está por debajo del eje x es solamente esta curvita de aquí. Entonces, como aquí está en el 5 menos 2, este punto es el que voy a tomar como guía y me lo voy a llevar al 5, 2, que sería aquí. Y entonces ese trocito de curva subiría aquí.
Y el otro trozo que me queda, como ya tenía imagen positiva, pues simplemente lo mantengo. Y ese trozo sería el valor absoluto de f. O sea, ese trozo no, esos tres, la unión de todos esos trozos. Si os fijáis, lo que hacemos sería, la simetría de Gx sería lo mismo que si pusiéramos un espejo justo en el eje X y entonces se reflejaría hacia arriba. ¿Veis que es la misma figura por arriba y por abajo del eje X? Bueno, pues espero que con esta explicación hayáis entendido un poco más lo que significa la función valor absoluto y os ayude a poder representarla cuando nos dan la fórmula. Que os recuerdo, si por ejemplo me dieran la fórmula f de x igual al valor absoluto de menos x más 1, pues primero dibujaría y igual a menos x más 1, que es una recta, y luego el trozo que haya quedado con imagen negativa, es decir, por debajo del eje x, lo subiría hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido.